Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que hemos estado realizando, el cual lleva por título Aprendiendo Juntos y en Armonía. Como lo decíamos, el propósito de este programa es que podamos ir viendo las verdades de las Escrituras, que nos hablan, ver la suficiencia de las Escrituras, cómo éstas fueron inspiradas, la veracidad de las Escrituras, y podamos recorrer desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Para ello me acompaña mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Muy bienvenido el día de hoy. Muy bien, querido hermano Juan, y también un abrazo grande a todos los auditores de Radio Armonía, como siempre, cierto que son, en definitiva, quienes nos motivan también a poder realizar estos programas con el propósito de ayudarles un poquito en lo que podemos, de acuerdo a la voluntad y la gracia del Señor, de llevarles a las Escrituras y mostrarles la belleza de la Escritura, la pasión que debemos tener por ellas, porque en la medida en que amemos la Escritura, amamos al Dios de las Escrituras, obviamente, y Él se ha querido dar a conocer a través de su autorrevelación, que es la palabra. Entonces queremos mostrarles las excelencias de la palabra y al mismo tiempo la unidad de la Escritura. Cuando vayamos al Antiguo Testamento vamos a ver cómo hay una coherencia total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene un solo mensaje central, pero que tiene muchas aristas ese mensaje, obviamente. Sin embargo, que es un hilo rojo que guía todo la Biblia desde Génesis 3:15 en adelante. Después vamos a verlo por qué. Y como hemos visto hasta ahora ya, que la Biblia es veraz, que la Biblia se origina en Dios, que la Biblia es útil porque Dios la utiliza precisamente para poder exponer nuestro pecado, para corregir nuestro pecado. Eso es lo que dice redarguir, ¿cierto? Corregir en 2 Timoteo 3:16, y que finalmente logra su propósito y su finalidad, es que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, literalmente. Así es. Pastor, ¿le parece si oramos primero y después hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando en estos dos capítulos anteriores, para ya adentrándonos en el título de hoy, en el cual vamos a ver la suficiencia de las Escrituras? ¿Nos dirige, pastor? Padre, alabamos tu bendito nombre y te damos gracias por el hermoso privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti confiadamente para recibir dirección, instrucción, guía, para que tú también nos enseñes, nos instruyas, Señor, conforme a tu palabra, y que nos ayudes también a poder ser de alguna manera un canal por medio del cual tú transmites tu verdad. Y, Señor, que esa verdad pueda llegar al corazón de cada uno de los auditores y a cada uno de nuestros corazones, para incitarnos también a una mayor reflexión, mayor meditación, mayor estudio de tu palabra, porque en esa medida también te conoceremos más y estaremos más preparados para toda buena obra, como tu palabra lo plantea. Guíanos, dirígenos en esta hora junto al hermano Juan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, pastor, a nuestros hermanos que nos están oyendo y viendo también por los canales de Ministerio de Armonía, que este no es un programa, ¿cierto? O una, ¿cómo llama? Como tipo de instituto, ¿cierto? En el cual nosotros estamos enseñando y va a haber un título, un cartón, sino que queremos llegar de una forma más práctica a que todos podamos ver qué nos está diciendo el texto, qué las Escrituras nos están hablando una vez que estemos leyéndola y compartiendo de lo que el Señor nos ha dado también. Así es, muy importante eso, porque no tenemos ningún otro tipo de pretensión más que mostrarles la belleza de las Escrituras para
que el Señor en su corazón les motive también a que en sus propias casas ustedes abran la Biblia, tengan un panorama general y bajo ese panorama general puedan estudiar las Escrituras contextualmente y puedan también ser nutridos personalmente también, además de la nutrición, obviamente, que es la importante que cada día o cada domingo, ¿cierto? Y cada vez que ustedes se reúnen en sus respectivas iglesias locales, son instruidos por sus respectivos pastores. Así que no estamos queriendo ocupar el lugar de nadie porque somos respetuosos absolutamente de la autonomía de la iglesia local, sino ayudarles de alguna manera, como dije, con un granito de arena para que ustedes se interesen cada vez más en la palabra, porque precisamente el gran error que cometían, por ejemplo, los fariseos y escribas y los saduceos también, que el Señor Jesucristo confrontó, es que erraban porque ignoraban las Escrituras. No queremos que el pueblo de Dios ignore las Escrituras. Así es. Así que materiales, Biblia, cuaderno, lápiz y muchas ganas de querer seguir junto a nosotros aquí en Armonía, en este programa Aprendiendo Juntos. La idea es que lo hagamos todos. Así es. Pastor, vimos, ¿cierto? Partimos con el origen de la autoridad, el propósito, la utilidad de la Escritura, cuando vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, como dijimos, es soplada por Dios, ¿cierto? Es exhalada por Dios, eso es lo que dice el texto del apóstol Pablo, utiliza podríamos decir, una conjunción de dos palabras en griego para poder describir lo que significa la inspiración. Y él habló, ¿cierto?, de esta palabra theos neuptos, que es soplo, y Dios, que fue soplada, exhalada por Dios la palabra, y hablamos de su origen, ¿cierto? Y hablamos también de su utilidad, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y 4 aspectos de lo que significa la utilidad, y luego obviamente hablamos también del propósito, que es para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De allí viene su autoridad, porque es la palabra misma de Dios la que viene a nosotros a través de los 66 libros que tenemos en nuestras manos. Así es. Veíamos, ¿cierto? También pasamos por estas 6 líneas básicas de pensamiento, ¿cierto? Vimos los beneficios, cómo muestra la eficacia. Vimos también cómo se define ahí en el Salmo 119, ¿cierto? Veíamos que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así es un resumen, una síntesis. En definitiva, también estuvimos viendo, ¿cierto?, sobre esa base del Salmo 19, del versículo 7 en adelante, que nos ayuda a poder entender también qué es lo que significa verdaderamente la palabra de Dios. Así, ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, como lo dijimos y lo pudimos compartir en el capítulo anterior, y empezamos con la ley del Señor, ¿cierto? Es perfecta, está el nombre, su característica y el beneficio que convierte el alma. Veíamos que el testimonio del Señor es fiel y que lo que hace con ello, el beneficio, hace sabio al sencillo. Y así vimos cada uno de estos, los estatutos, los mandamientos del Señor, el precepto, el temor del Señor, los juicios, cada uno lo definimos ahí en el capítulo anterior. Así que si quiere volver a anotar ahí, puede ver el video ahí en los canales de Ministerio Armonía. Amén. La suficiencia de las Escrituras el día de hoy, pastor. Hay de los muchos textos que hay que vamos a ir mencionando a través de este programa, del de hoy. Quisiera ir a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2, que es muy interesante. Primero es necesario contextualizar. Deuteronomio es un libro que escribió Moisés en un contexto particular. Estaba Israel después de 40 años vagando en el desierto por causa de su desobediencia, no entró inmediatamente a la tierra prometida, entonces Moisés, poco antes de partir, de morir ya, de terminar su tarea, Moisés escribe Deuteronomio en los llanos de Moab, al frente de Jericó, pero fuera de la tierra prometida todavía. Y en ese momento
él sabía que el pueblo, al entrar a esa tierra prometida, que obviamente estaba ocupada por los cananeos y por muchas tribus pequeñas, reinados pequeños que habitaban ese lugar en ese momento y que eran absolutamente paganos en todos los aspectos, desde el punto de vista espiritual, eran politeístas, desde el punto de vista moral, eran depravados en muchos aspectos, inclusive juntaban la religión con la depravación sexual particularmente, ¿cierto? Y también con el sacrificio de niños, inclusive. Y además, socialmente era obviamente una sociedad absolutamente contraria a lo que debería ser el pueblo de Dios. Entonces Moisés dice, bueno, van a entrar a ese lugar, van a tener peligros muy grandes que van a enfrentar, en consecuencia es necesario y fundamental que tengan una guía infalible que los conduzca, una guía que es suficiente para poder guiar al pueblo acerca de Dios, a una comunión con Dios y en consecuencia poder saber que es necesario estar en una comunión muy estrecha con el Señor por medio de su palabra para poder quitar de su cabeza la influencia de muchas otras cosas que encontrarán en ese lugar. Es similar a lo que pasa en el día de hoy. La iglesia, ¿en qué contexto existe? En un contexto también de oposición al cristianismo, donde los principios que brotan de las Escrituras son materia de burla de las personas en general, los resienten completamente, incluso las leyes que se están haciendo son contrarias a los principios que la Biblia presenta. Entonces estamos en un contexto de Deuteronomio. Y allí, en ese contexto, Moisés dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Noten cómo lo que quiere hacer la palabra, en este caso, ¿cierto?, los mandamientos, los estatutos, como dice anteriormente, la palabra de Dios, lo que quiere hacer es guardar, es proteger el corazón de aquellos que son su pueblo, son parte de su pueblo. En medio de un contexto absolutamente hostil, es necesario que la palabra de Dios gobierne sobre sus vidas, porque en ese mismo sentido van a poder disfrutar de la tierra que Dios les prometió. Ahora, en el versículo 2 hay claramente un mandato y dos ordenanzas que se subordinan al mandato principal. El mandato principal es para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Eso era lo que ellos debían hacer, guardar, proteger como con un cerco, es la palabra original, como con espinos, de tal manera de guardarlo como un gran tesoro, pero en sus corazones. Ese es el mandato. Pero este mandato solamente podía ser eficaz si es que ellos no añadían a la palabra, ni ellos quitaban de la palabra. Esas dos cosas son sumamente importantes porque marcan lo que significa la descripción de la suficiencia de la Escritura. Si la Escritura es suficiente, entonces necesariamente si añadimos algo, ya estamos diciendo que no es suficiente. Si quitamos algo, estamos diciendo que no es suficiente. De tal forma que estas dos prohibiciones que se mencionan allí son muy importantes cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué se dice que la palabra de Dios es suficiente? Porque está completa en sí mismo, como vimos en el Salmo 19. Entonces, no es necesario añadir ni es necesario quitar. La palabra disminuir que menciona allí es la palabra que significa rasquetear como cuando alguien se afeita, como raspar, Raspando. quitar algo de raíz. Eso es en definitiva lo que está diciendo Moisés. ¿Por qué era tan importante? Porque se iban a encontrar con muchas cuestiones de tipo cultural, de tipo social, de tipo moral, en el contexto en el cual ellos iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida y podían ser fácilmente influenciados por ellos y desviados de la adoración correcta al Señor. Y eso precisamente fue lo que pasó. Pero no porque el líder Moisés no les guió ni les instruyó correctamente. Ahora, si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en el Edén ocurrió exactamente lo que aquí está prohibido. ¿Qué es lo que hizo Eva cuando conversó con la serpiente? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1
al 6. Ahí está la esencia de la caída más grande del ser humano que arrastró a toda la humanidad, ¿cierto? Y por la cual el Señor manifestó su plan en propósito de redención en la persona de su Hijo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo ahí tuerce la palabra. En el capítulo 2, versículo 16, el Señor mandó de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Pero qué dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho, y usó su palabra, pero la modificó, no comáis de todo árbol del huerto, le colocó un no al principio. No comáis, cuando el Señor le había dicho que podía comer de todos los árboles del huerto. Allí entonces comenzó la desviación del hombre. En este caso, ¿cierto? La mujer obviamente representativa de la humanidad. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero eso no fue lo que dijo en el versículo 17 del capítulo 2 el Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Que de él comieres, no dice le tocaréis. Sí. Por lo tanto, añadió a la palabra justamente lo que dice Moisés al pueblo de Israel que no debían hacer. Añadió, no le tocaréis. Eso significa que la palabra ya no estaba siendo suficiente, sino que Eva estaba añadiendo a la palabra del Señor. Luego dice, para que no muráis. Y aquí estaba quitando a la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo tácitamente y expresamente, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya dijo, no morirás. ¿Cuál es la diferencia? Ciertamente es la misma palabra amén, amén, o la que en el Nuevo Testamento se traduce de cierto os digo. Es decir, con absoluta certeza vas a morir. Y Eva dice, no moriréis. Le quitó la parte que tenía que ver con el peso de la palabra. El peso, la verdad. Exactamente. Ciertamente morirás. Y ya bueno, después sabemos cuál fue el desastre que se produjo por causa de esta situación. ¿Vemos cómo es peligroso añadir a la palabra? ¿Vemos cómo es peligroso quitar a la palabra o disminuir de la palabra? Y luego, obviamente, hay otra cosa que hace, que es ablandar la palabra. Y en ese tres aspectos es que tenemos que tener mucho cuidado. La pregunta es que hacemos a nuestros auditores. ¿La Biblia es suficiente? Y si alguien dice, sí, es suficiente, entonces no le añadas, entonces no le quites, entonces no la ablandes. Es decir, tómala tal cual como es, como el mandamiento de Deuteronomio 4, versículo 2, para que la guardéis y pasen a tomar posesión de la tierra prometida y puedan disfrutar de esa comunión, de esa relación con el Señor. Es fundamental. Entonces, la obediencia a la palabra es ese sentido claro de que nosotros entendemos y recibimos la palabra como suficiente. No necesitamos ni filosofía humana, no necesitamos de nuevas y extraordinarias revelaciones, no necesitamos de ideologías que puedan influenciar nuestra vida como las que hay en la sociedad en el día de hoy, que son fuertemente, presionan a la iglesia para que la iglesia también intervenga en ciertos casos, se case con algún sector político particular. La verdad es que la palabra de Dios nos guarda de aquello, nos protege de aquello. Pero eso es cuando entendemos que la palabra es suficiente. Así es. Me gusta como lo tengo aquí, estaba buscando. Grudem, en una descripción, dice, Grudem define la suficiencia de las escrituras de esta manera. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente. Excelente.
Es precisamente lo que implica, es decir, lo que acabamos de decir. Así No es. puedo añadirle nada porque está Nada. completa. No puedo quitarle nada porque está completa. Y si le quito algo ya no está completa. Es decir, no puedo modificar en absoluto, en nada, a la palabra y no puedo añadir ningún otro tipo Nada. de cosas a la palabra. Como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, quiero decir, capítulo 2, es allí donde nosotros podemos entender claramente que los mismos apóstoles eran conscientes de eso, que necesitaban solamente la palabra porque la palabra era suficiente. Dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está hablando de la iluminación, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos no No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Con lo que enseña el Espíritu. ¿Qué es lo que enseña? ¿Dónde enseña el Espíritu? ¿Cómo enseña el Espíritu? Por medio de su palabra. El Espíritu no actúa independiente de su palabra. Es una de las cosas que necesitamos aprender como principio general, como creyentes. El Espíritu obra a través de la palabra. El Señor Jesucristo dijo en el sermón del aposento alto, dijo, hay cosas que ustedes todavía no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todo lo que yo os he dicho. Es decir, ¿quién iba a clarificar todo lo que los apóstoles no entendieron en su momento? Era el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo iba a hacer? Por medio de la palabra que el mismo Señor Jesucristo había enseñado. Entonces, eso nos dice que hay suficiente en la palabra para que podamos nosotros confiar plenamente en ella. Sí. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y dónde nos han sido dadas? En su palabra. Eso es evidente en lo que plantea en 2 de Pedro 1:3 el apóstol. Las escrituras, tenía otro comentario ahí cuando estaba buscando. Dice, son completas si no requieren suplementos, tal como le decía. Suplementos adicionales como la razón, la experiencia, la tradición u otras fuentes. Muy buena descripción, porque incluso tenemos en Marcos capítulo 7 una situación donde los discípulos, recuerdan, vuelven del mercado, del ágora, y entonces los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y ahí no estaban hablando de un asunto higiénico. Entonces él le dice que ellos tenían un problema, porque con su boca lo adoraban, pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿cierto? Y entonces él les dice que el problema de ellos es que estaban guardando la tradición y con eso estaban anulando la palabra, entre otras cosas. Y eso ocurre cuando nosotros, ojo con esto, todos nosotros somos de tradición, todos. Así es. El punto es cuando la tradición es una añadidura a la palabra. Cuando la tradición es una añadidura a la palabra, entonces entramos en problemas. ¿Por qué? Porque son de factura humana las tradiciones. Nosotros las traímos y las transmitimos de generación en generación, pero la palabra de Dios es única, es absoluta, fue dada durante un periodo de 1500 años, 1600 años más o menos, y eso es lo que necesitamos para la vida y la piedad, y está toda en la palabra del Señor. Un principio, a través de una frase, simplemente: la palabra de Dios es suficiente para salvar al perdido, la palabra de Dios es suficiente para edificar al creyente. Es decir, la iglesia tiene en sus manos, ha sido depositaria de la palabra de Dios y con ella puede hacer su tarea, la tarea de evangelizar, de llevar el evangelio a todas las personas con el propósito de que ellos también lleguen a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. La palabra es la que produce eso.
obrada por el Espíritu Santo, aplicando el Evangelio de Cristo en sus corazones, y entonces desde ahí también podemos edificar a aquellos que han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Con qué más? Solamente con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Solamente, nada más. Nada más. Tenemos también el caso de la edificación de los creyentes en Juan 17:17, también un texto que hemos tomado como eslogan en nuestra iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo me gusta ilustrarlo de esta manera. La palabra es el cincel del Espíritu Santo. El Espíritu nos va moldeando, nos va santificando, va quitando todo aquello que está de más en nosotros y colocando aquello que necesitamos respecto al carácter del Señor, va moldeando nuestra vida por medio de su palabra, va golpeando en cada parte que nosotros necesitamos para ir produciendo una transformación. Y esa transformación, ese cambio es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. De tal forma que vamos siendo transformados y moldeados por la palabra y llegamos a la salvación por la palabra. Por eso la palabra es suficiente para salvar a un alma y para edificar esa alma y llevarle a conformarla a la imagen del Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo crecemos en santidad? Como usted el texto que citó, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se santificará? Con guardar su palabra. Tu palabra es verdad. Esto es muy importante que podamos asumirlo como lo que es la base y el sustento de lo que va a ser posteriormente nuestra examinación de las Escrituras. Cuando yo voy a la palabra, cuando yo voy a la Biblia, la abro, la leo, la medito, la reflexiono, yo estoy escuchando a Dios. Estoy diciéndole como Samuel, Señor, habla porque tu siervo oye. Esa es la disposición del corazón que debo tener cuando digo la palabra es suficiente. Señor, tú cambiarás mi vida, tú quitarás aquello malo que todavía persiste en mí, este pecado remanente, solo con tu palabra. Entonces tú vas a ir podando mi vida, utilizo otra metáfora, de aquellas cosas que no me permiten un crecimiento vigoroso, pero lo haces con tu palabra. Yo confío entonces en tu palabra. Habla porque tu siervo oye. Y la palabra oye ahí en el hebreo es interesante porque oye significa oír para obedecer, oír con disposición de obedecer. Porque ahí está lo importante. Podemos decir, conceptualmente la Biblia es suficiente. Pero otra cosa es que digamos, la Biblia es necesaria para mí y yo la requiero para ir siendo transformado conforme a la imagen de Cristo y por tanto estoy dispuesto a obedecerla. Es como de estar esperando, habla que tu siervo espera tu instrucción. Claro, exactamente. Espero tu instrucción para obedecer, para seguir el camino que tú traces para mí. Así es. Ese es el sentido de la suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente, pero para que nosotros también esto nos incite a poder obedecerla. Cuando los creyentes, dijo alguien, leen, estudian, obedecen y aplican las Escrituras, se dan cuenta de que tienen suficiente poder para enfrentar cualquier situación de la vida. Cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican las Escrituras, se darán cuenta de que tienen suficiente poder para enfrentar cualquier situación de la vida. ¿Con qué enfrentó el Señor Jesucristo la tentación del diablo en el desierto? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. 3 veces. Y de esa manera entonces le quitó todo poder y autoridad, porque el poder de la palabra estaba allí. Noten que el Señor era el Señor Todopoderoso, el Dios que descendió del cielo, pero no dice, ahora yo te digo, categórica y taxativamente, tú no tienes nada que ver conmigo, aléjate, y lo hubiese expulsado, ¿verdad? Claro. Pero el Señor recurrió a Deuteronomio. En las 3 ocasiones recurrió a Deuteronomio. Y le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Noten cómo el Señor le dio autoridad a la palabra.
y suficiencia al mismo tiempo, porque no hizo nada más que eso. Escrito está. ¿Cómo enfrentamos cualquier situación nosotros cuando estamos siendo tentados, cuando vienen situaciones a nuestra vida que a veces nos seducen? ¿Cómo la enfrentamos? Evidentemente con el poder de la palabra, porque el poder de la palabra es singularmente extraordinario. Bien, hemos visto, para los hermanos que están tomando apuntes entonces, para que recuerden ahí las citas. Vimos Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Vimos también 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El Evangelio de Juan, 17:17. 1 de Corintios 2:13. Exactamente. Y también podemos agregar una situación que es bien interesante porque está en un contexto bien especial que tiene que ver con el rico y Lázaro, esa escena particular que menciona Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. ¿Por qué es tan importante? Y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención cuando recién lo leí era cuál era la solución al problema. El hombre estaba, ¿cierto?, en el sufrimiento. Y le dice al padre Abraham, manda para que alguien venga y me moje la lengua con su dedo, es decir, porque la verdad estoy en aflicción. El versículo 24 del capítulo 16 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora esté consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, el hombre obviamente, el rico, que estaba en tormento, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, escuchen bien, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas es una de las divisiones que menciona en el Nuevo Testamento que los judíos tenían. Moisés y los profetas tenían que ver con toda la Biblia. En otra ocasión dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o la ley de Moisés, los profetas y los escritos, pero es la misma división en términos generales. Apuntaba todo el Antiguo Testamento. Dicen, a ellos tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. De los muertos. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Es suficiente con la palabra. Tú fuiste como judío expuesto a la palabra, no la recibiste y ahora ya no hay vuelta atrás. Entonces le está diciendo, la Biblia es suficiente, la palabra es suficiente. El Señor Jesucristo, de hecho, en la última parte, antes de ascender a los cielos, cuando se encuentra con sus discípulos después de la resurrección, le dice en Lucas 24:44, le dice que lo que se estaba cumpliendo era lo que él le había dicho y que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y le dice una cosa interesante. Evidentemente, eso que el Señor Jesucristo le estaba diciendo en ese momento a los apóstoles era singular porque le dijo, se tiene que cumplir, es necesario que se cumpla todo lo que de mí han dicho. O sea, ¿de quién hablaron la ley, los profetas y los salmos, todo el antiguo? De él. ¿Y qué dijo antes? Las palabras que él mismo le había dicho. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba equiparando, colocando al mismo nivel de autoridad sus palabras y el Antiguo Testamento. Sus palabras y el Antiguo Testamento. Porque dice literalmente, estas son las palabras que os hablé. Allí está hablando de sus palabras que le había dicho que tenía que morir y resucitar al tercer día. Estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. O sea, sus palabras eran equivalentes en autoridad y suficiencia ¿a qué cosa? A la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí hay un poder especial en la palabra, en la escritura, y solo en la escritura. Y queremos recalcar esto.
no depende de la retórica, no depende de la capacidad, de la elocuencia de un predicador. La palabra en sí misma puede llegar al corazón de una persona y transformarla sin necesidad de aquello. Por otro lado, alguien puede tener la mayor elocuencia, puede tener la mejor retórica del mundo, puede ser más profundo que un filósofo en su explicación de lo que está diciendo. Si el Espíritu de Dios no toma la palabra y la aplica al corazón, entonces, como dijo Spurgeon, nuestras lenguas se pueden cansar y podemos morir en el intento, pero nunca vamos a lograr transformar ni siquiera un alma. La importancia de darnos cuenta y aceptar que no es nada nuestro, no es lo que nosotros estamos haciendo, sino que es la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios obrando por medio de. Nosotros estamos llamados a predicarla, ¿cierto? A proclamar esta palabra, estas verdades, a decirlas, pero los resultados no son nuestros. No, para nada, porque no radica en nosotros el poder de la palabra. Eso es otra cosa. El poder de la palabra es inherente a sí misma. Es la semilla que sembramos la poderosa, no el sembrador, como hemos dicho en otras ocasiones también. El punto central aquí es que cuando nosotros entendemos que la palabra es suficiente, entonces dejamos de añadirle cosas. Ya no depende la iglesia de muchos programas que tenga, ya no depende de conocer en una forma muy, muy exhaustiva lo que pensaba Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿cierto? Ninguno de estos grandes filósofos de la época de oro de Grecia. Pueden ser instructivos culturalmente, pero no tienen que ver, no se comparan bajo ninguna circunstancia con la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. El apóstol Pablo lo dejó claro en Hechos, por ejemplo, capítulo 20, cuando se despide los ancianos de Éfeso en Mileto, él dice en el versículo 20 lo siguiente: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, que anunciaba y que enseñaba el apóstol la palabra. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Dónde está todo el consejo de Dios? En la palabra. Luego, versículo 32, cuando ya se despide finalmente, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra del Señor, yo les encomiendo a la palabra, porque la palabra tiene poder para edificarlos y para darles herencia entre los santificados. Como dice en 2 Timoteo 3:17, ¿cierto? Maravillosamente. Podríamos hacer una pregunta. ¿Realmente creemos que Dios nos ha dado dentro de las páginas de la Biblia recursos suficientes como para hacer frente a cualquier contingencia que podamos enfrentar en la vida y también en nuestros roles como padres? Es una buena pregunta. Quizás sea una pregunta planteada. Claro, ¿qué dice el versículo? A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, equipado, preparado para toda buena obra. Exactamente. Pero es buena la pregunta cuando entendemos que es una pregunta personal. A cada uno de los que escuchan la palabra, a nosotros mismos debemos preguntarnos eso. Mira, a lo mejor alguien puede decir, tú estás enseñando eso, pero ¿es suficiente para ti en la práctica? ¿Lo crees así? Claro, ¿y lo vives así? Y allí es donde está el punto. Necesitamos llegar a eso, a no solo creerlo, sino a vivirlo verdaderamente. Si la palabra es suficiente, entonces yo quiero que mi iglesia sea edificada solo por la palabra. Yo quiero que mi vida sea edificada solo por la palabra. Yo quiero que mis roles y funciones que tengo como ser humano aquí en la tierra, en todos los ámbitos, en todas las áreas de mi vida, sea conducida por la palabra. Eso es lo que pretendía Moisés cuando preparó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fracasó miserablemente después en la tierra prometida porque se fue tras los ídolos y todo aquello y cayó en la inmoralidad más flagrante. Sin embargo, eso no anula la palabra. El problema no está en la palabra, el problema está en el corazón, donde es depositada la palabra. Entonces, de aquí en adelante, de decir,
de entender la suficiencia, aceptar la suficiencia, es nuestra responsabilidad, porque la obediencia es sumamente importante para que esa palabra sea vivencial en mi vida también. Amén. Pastor, ¿le parece? Sí, yo creo que nos quedaron bastantes versículos y podríamos continuar con la suficiencia y ahí retomar un poco más de lo que vamos a compartir. Pero me gustaría que, como la pregunta anterior, nos quedáramos cada uno con el programa de hoy con esta pregunta. La suficiencia de las Escrituras, como lo hemos visto, la palabra de Dios, ¿es realmente para nosotros todo lo que necesitamos para la fe y para la vida? Buena pregunta. Tarea para la casa. Tarea para la casa. No tienen que responderla, por supuesto, no queremos exponer a nadie, ni nosotros mismos, ¿cierto? Pero sí, obviamente, en ello. Cada uno puede responderla en su corazón. ¿Está siendo suficiente la palabra del Señor para nuestra vida? ¿Para todo lo que hacemos? Amén. Amén. Gracias, pastor, una vez más por acompañarnos y por instruirnos también en la palabra del Señor, compartirnos y poder nutrirnos de ella. Nos despedimos. Hasta aquí el programa del día de hoy, este capítulo, la suficiencia de las Escrituras, en su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Recuerde compartir, nos busca en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía. Si hay alguien que está recién viendo este programa, están ya 2 capítulos anteriores y podemos, la idea de ir aprendiendo es de ir compartiendo esta maravillosa palabra revelada de nuestro Señor. Así que les esperamos en un próximo capítulo de su programa Aprendiendo Juntos en Armonía. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.